Voy a pasar las cartas de forma rápida y quiero que memorices una para intentar adivinarla a través de la pantalla. No vale la primera porque sería demasiado fácil. ¿Listo? De casualidad fue el 7 de corazones. Daniel ya sabía esto y por eso revela la carta encendiendo las luces de un edificio. Danny piensa que fue fácil porque entre más cerca creas que estás viendo, más fácil será engañarte. Después conocemos a Merritt, un mentalista que usa hipnosis y deducción psicológica para exponer la infidelidad de un hombre frente a su esposa y luego extorsionarlos para hacerla olvidar. Después vemos a Jack, un mago callejero que reta al público a descubrir su truco para doblar cucharas, pero cuando un hombre lo logra, Jack le roba discretamente el reloj y la cartera antes de escapar. Finalmente aparece Henley, una escapista que realiza un peligroso acto bajo el agua con pirañas. Cuando parece que algo salió mal y el público cree que murió, ella reaparece sana y salva entre la multitud, revelando que todo era parte del espectáculo. Ese mismo día, los 4 magos que acabamos de ver reciben una carta con una fecha y una dirección, todas entregadas de forma secreta por un sujeto cuya identidad no conocemos. El lugar resulta ser un edificio abandonado en Nueva York. La puerta está cerrada, pero Jack consigue abrir la puerta con unas ganzúas. Dentro de la sala, humo y proyecciones comienzan a activarse de forma misteriosa y rápidamente entienden que alguien los reunió para montar un show de magia con los 4, bautizándolos como los 4 jinetes. Tiempo después vemos que se han vuelto celebridades. Ahora están dando un show gigante en Las Vegas y el número consistirá en robar un banco. A continuación conocemos a 2 personajes importantes para la historia. El primero es Thaddeus Bradley, un ex mago que ahora se dedica a desenmascarar trucos en shows y documentales, demostrando que toda la magia tiene una explicación lógica. El segundo es Arthur Tressler, un empresario millonario que financia a los jinetes y sus espectáculos. Ahora sí comienza el supuesto robo al banco. Mediante unas pelotas elegidas al azar, seleccionan al dueño de un banco en Francia. Merritt lo hipnotiza y Danny lo teletransporta hasta la bóveda del banco en París. Ahí, el hombre deja una carta firmada y el ticket del show antes de activar un túnel mágico que conecta la bóveda con Las Vegas para succionar todo el dinero. Al mismo tiempo, en Francia descubren que la bóveda quedó vacía y que solo permanecen la carta y la entrada del espectáculo. Instantes después, en pleno show de Las Vegas, miles de euros comienzan a caer del techo sobre el público, que enloquece ante un truco que parece imposible. Claramente aquí sucedió un crimen y los jinetes son los sospechosos principales, así que el FBI los arresta. En las oficinas donde los interrogan conocemos al oficial Rhodes, a quien le asignan de compañera a Dre, una mujer francesa que trabaja en la Interpol. Al hablar con el primer testigo, el banquero, y preguntarle cómo viajó de un continente a otro en un segundo, descubre que fue hipnotizado para hacerle creer que toda la magia fue 100% real. Después vemos que Danny asegura que ellos no tuvieron nada que ver con el robo. Cuando el oficial Dre le pregunta entonces por qué apareció la carta del show en la bóveda, él responde con ironía. Como dirían los niños, fue magia. Rhodes afirma que aunque no hayan robado el banco directamente, siguen siendo cómplices. Pero Danny explica que si quisieran arrestarlos, tendrían que admitir algo imposible, que lo ocurrido fue magia. Y si el FBI hiciera eso, quedarían en ridículo, mientras los jinetes se volverían todavía más famosos. Danny también le advierte que siempre irán varios pasos adelante. Remata con la frase: entre más cerca crees que estás, menos podrás ver. Furioso, Rhodes intenta lanzarse contra él, pero Danny se libera de las esposas en un instante y termina esposándolo a él con un truco. Después revela que dejó la llave dentro de una lata de refresco completamente cerrada. Así vemos que el FBI deja ir a los 4 jinetes totalmente impunes, pues no pudieron probar nada. Para tratar de entender qué fue lo que pasó, Rhodes y Dre acuden con Thaddeus. Ahí le preguntan por qué dejó la magia para dedicarse a desenmascarar magos, y este responde que ya nadie iba a ver shows de magia, pero que explicando trucos y vendiendo esos programas por internet ha ganado muchísimo más dinero. Dre le hace notar que, aunque sea un gran negocio, también ha destruido carreras e incluso vidas. Thaddeus entiende que se refiere a Lionel Shrike, a quien expuso como un fraude. Tiempo después, Shrike intentó un regreso con un truco de escapismo dentro de una caja fuerte arrojada al río, pero la caja nunca se abrió. Murió y jamás encontraron ni la caja ni su cuerpo, dejando al público impactado y a su hijo de 12 años sin padre. También les cuenta que los jinetes han anunciado otro espectáculo en Luisiana, donde seguramente volverán a cometer un crimen. Rhodes le propone a Thaddeus trabajar juntos para atraparlos, pero este se niega. Entonces el detective lo amenaza con detenerlo por obstrucción de justicia y además insinúa que, y esto es importante, no quiere hacerlo porque ni siquiera él entiende cómo hacen sus trucos. Justamente esas palabras son las que convencen a Thaddeus de unirse a la investigación. O sea que parece que el orgullo es lo que mueve mucho a Thaddeus. Es así como regresan al teatro del robo al banco, donde Thaddeus explica un principio básico de la magia: desviar
la atención. Después revela cómo funcionó el truco. Pero antes de entender cómo los jinetes lograron robar un banco al otro lado del mundo, tenemos que hablar de Thaddeus. Primero quiero resaltar algo importante de su conversación con Rhodes. Aunque Thaddeus fue ligeramente amenazado para ayudar en la investigación, lo que realmente terminó convenciéndolo no fue el miedo a ser arrestado, sino su orgullo. El hecho de escuchar que Rhodes pensaba que los jinetes habían logrado hacer un truco más inteligente que él y sin una explicación aparente. Y ojo, porque ese orgullo será un tema que se repetirá constantemente a lo largo de la película. Ahora bien, después del estreno de Now You See Me, mucha gente comenzó a notar varias similitudes entre Thaddeus y un hombre llamado James Randi, un ex mago que terminó dedicando gran parte de su vida a desenmascarar fraudes. Desde supuestos psíquicos con poderes mentales hasta pastores que aseguraban curar personas mediante la fe en mega iglesias. Y agárrate porque esto se va a poner interesante. Nació en 1928 en Canadá. De niño no estaba muy supervisado por sus padres, así que entró a un casino donde por casualidad vio un show de magia de un mago llamado Blackstone. En su número, el mago hizo trucos que dejaron impresionado a James, pero el que más lo sorprendió fue cuando hizo levitar a una mujer. Y por más que este buscó cables o arneses, no pudo encontrar nada. Quedó tan impactado que desde ese día decidió que iba a dedicarse a la magia de forma profesional. Se fue de su casa para unirse a la feria y con ese hecho inició la historia de una leyenda. Al inicio hacía muchos trucos de mentalismo, pero eso sí, cada que se presentaba decía lo siguiente: te voy a mentir descaradamente, pero con propósitos de entretenimiento. Y estas mentiras puede que no sean distinguibles de la verdad. Sin embargo, a sus 21 años sucedió algo que lo cambió todo. Por mera suerte, consiguió predecir los resultados de la Serie Mundial de Béisbol. Eso le dio mucha fama. Tanto que la gente lo detenía en la calle para preguntarle cosas personales, como si haberse casado con cierta persona había sido una buena decisión, si algún familiar los iba a traicionar, etc. Como si estuvieran seguros de que él podía leer el futuro. Cuenta que incluso le ofrecían dinero. Dice que para él ese momento fue un abrir de ojos porque se dio cuenta de que la gente realmente creía en esas cosas del mentalismo y las visiones. Eso pudo haber llegado a ser tentador. La gente genuinamente pensaba que tenía poderes y lo único que tenía que hacer era mentirles para ganar dinero. Pero eso sí, a costa de perjudicarlos. Y esa influencia y poder no la tienes como mago, la tienes en el momento en que dices que no eres uno. Afortunadamente, Randy se alejó de esa tentación y eso cambió la historia de la magia para siempre. Pues en lugar de dedicarse a usar los engaños para perjudicar, más adelante se dedicaría a desmentir a los que buscan aprovecharse. Pero todavía falta para eso. De momento continuó con su carrera de mago. Se inspiró en Houdini para especializarse en escapismo y cada vez hacía trucos más sorprendentes. Desde poder zafarse de una cuerda en segundos hasta colgarse sobre las cataratas del Niágara con una camisa de fuerza y a temperaturas heladas. Obviamente ese tipo de hazañas le dieron cierta popularidad y con el tiempo se volvió parte de la cultura pop. Una vez la banda Alice Cooper lo invitó a hacer un truco de magia como si guillotinaran la cabeza de uno de los miembros. Y en otra ocasión apareció en la serie Happy Days, donde actuó e hizo algunos de sus mejores trucos. Pero un día intentó volar demasiado alto. Durante un show televisado que homenajeaba a Houdini, intentó hacer un truco que consiste en entrar en un contenedor de leche y escapar. Pero en un ensayo previo al performance en vivo, un par de vértebras en su cuello se rompieron. Aún así, fue al hospital y regresó a hacer acto de presencia en el show, pero para él fue un llamado de atención de que tal vez era hora de alejarse del oficio y adentrarse en otras ideas que tenía en mente. En sus propias palabras, nadie va a querer ver a un anciano liberarse de una caja, así que comenzó a dedicarse a su otra gran pasión, desenmascarar mentirosos. Pero en un momento llegaremos a eso, porque de momento tenemos que continuar con la historia. Y bueno, ahora sí, veamos cómo es que los jinetes hicieron el truco de robar el banco. Thaddeus revela que la supuesta máquina de teletransportación era solo una trampilla con una réplica de la bóveda debajo. Además, el asiento del banquero nunca fue elegido al azar, sino que manipularon las pelotas que el público seleccionaba. También explica que visitaron al banquero antes del show y mediante sugestiones y otros métodos lograron influirlo para que asistiera esa noche en Las Vegas. Además, Thaddeus cree que en realidad interceptaron un camión de valores antes de que llegara al banco francés. Ahí habrían reducido a los guardias con algunos trucos y cambiado el dinero real por billetes de papel de celulosa junto con una carta falsificada con la firma del banquero. Después, esos billetes se incendiaron sin dejar residuos, creando la ilusión de que todo el dinero desapareció. La toma cambia y vemos que Dre y Rhodes vuelan rumbo a Luisiana. Rhodes se pregunta qué gana Tressler además de dinero y Dre responde ego. También comparten sus sospechas de que Thaddeus podría ser otro de los jinetes. Dre le pregunta a Rhodes si tiene algún problema generalizado con los magos, pero él responde que no le importan los magos en sí. Lo que odia es a la gente que explota a los demás, los que se aprovechan de su debilidad, de su necesidad de creer en algo que sea inexplicable para que la vida sea más tolerable. Quédate con estas palabras porque va a ser importante.
Dre responde que para ella eso es una fortaleza y afirma que su vida es más feliz cuando cree en ese tipo de cosas. Cuando los detectives por fin llegan a Luisiana, se dan cuenta de que están en pleno Mardi Gras, un festival lleno de desfiles, disfraces y fiestas masivas en las calles. En un departamento, Dre le lee a Rhodes un fragmento de un libro sobre magia. Es sobre el mago Lionel Shrike. Cuenta que durante la fiesta de jubilación del operador del carrusel de Central Park, Lionel le pidió al operador firmar una carta. La desapareció, taló un árbol y encontró la carta en una caja de cristal dentro del tronco. Dre pregunta cómo lo hizo y Rhodes responde: no tengo idea, pero debe de haber una explicación lógica. Dre le cuenta que en París hay un puente donde la gente va a pedir deseos y dejar candados bloqueados para después arrojar la llave al río Sena. Dice que lo hacen todo tipo de personas y parejas porque al ver la llave hundirse sienten que su secreto estará a salvo para siempre. Y asegura que eso es algo real y al mismo tiempo algo mágico. Al mismo tiempo vemos a Thaddeus grabando uno de sus programas desenmascarando los trucos de los jinetes. En eso, Arthur Tressler interrumpe la grabación y le ofrece una cifra millonaria para que los deje en paz, pero este no acepta. Ahora sí, la gran noche está por comenzar. Desde las gradas, Dre le explica a Rhodes cómo Shrike hizo el truco de la carta en el árbol. Básicamente, años antes engañó al operador para quedarse con una carta firmada y la escondió dentro de un árbol. Luego, 18 años después, hizo que el hombre volviera a firmar una carta idéntica y reveló la que llevaba todo ese tiempo oculta entre la madera, pero como si lo hubiera puesto ahí en ese momento. Rhodes le responde que eso no es magia, pero Dre le dice que lo importante no es mirar de cerca, sino mirar tan lejos que puedas ver 20 años hacia el pasado. Después menciona que cuando Shrike se ahogó nunca encontraron el cuerpo. Rhodes le pregunta qué está insinuando, pero ella no responde. Ahora sí, el show de los 4 jinetes comienza. Danny abre diciendo que la magia es solamente un engaño bien planificado. Durante el acto realizan varios trucos cada vez más imposibles, incluso revelando algunos, como el del conejo que desaparece gracias a un espejo oculto. El público queda fascinado, incluyendo a Dre y hasta el mismo Arthur Tressler. Por su parte, Merritt hipnotiza a varios espectadores para que tacleen a cualquiera que diga la palabra congélense. Casi al final del show, los jinetes invitan a Tressler al escenario y le muestran un enorme cheque con todo el dinero de sus cuentas. De forma mágica, el monto comienza a bajar mientras el dinero se transfiere a los asistentes del espectáculo. Entonces revelan que ninguno fue elegido al azar. Todos fueron víctimas de la crisis en Luisiana y todos estaban asegurados por Tressler Seguros, compañía que usó trampas burocráticas para no pagarles. Ahora Tressler acaba de ser saqueado y humillado frente a todas sus víctimas. Al ver que el robo es real, Rhodes intenta detenerlo gritando congélense, pero eso activa la palabra clave de los hipnotizados, quienes terminan tacleándolo mientras los jinetes escapan. El FBI los persigue, pero Rhodes descubre demasiado tarde que Danny le puso el rastreador a él mismo, así que todo ese tiempo se había estado siguiendo a sí mismo. Es momento de continuar explorando la historia de James Randi, porque ahora entraremos en la etapa de su vida donde comenzó a desmentir a magos a diestra y siniestra. Bueno, creo que aquí una aclaración es importante. Él mismo ha dicho que los magos son las personas más honestas del mundo, porque primero dicen que van a engañarte y después lo hacen. En realidad, las víctimas favoritas de Randi eran los estafadores. Y para adentrarnos a este mundo hay que entender el contexto histórico que los Estados Unidos estaba atravesando cuando el Randi desenmascarador tuvo su auge. Estamos hablando de las décadas de 1960 a 1980, donde un movimiento llamado Nueva Era tuvo lugar. Fue básicamente una enorme mezcla de espiritualidad, misticismo, psicología, esoterismo y filosofías orientales. Se dio puntualmente en esta época porque muchísima gente joven en Estados Unidos estaba cansada de la guerra de Vietnam, de la política tradicional, del consumismo y también de las religiones tradicionales. Y por todo esto, muchos comenzaron una búsqueda de algo más. El movimiento era muy raro porque no tenía ni un líder central ni una institución como una iglesia o algo por el estilo. Simplemente era una especie de buffet espiritual y cada quien se servía lo que quería. El problema es que muchas personas vieron una oportunidad de lucrar con la búsqueda espiritual de las personas, con esa necesidad de creer en algo más. Y así poco a poco comenzaron redes de estafas y charlatanes que buscaban fama y dinero. Además, la televisión ayudó muchísimo. Se dio el auge de los talk shows y las transmisiones en vivo, por lo que comenzaron a surgir teleevangelistas, sanadores en vivo, psíquicos y hasta mediums que iban a programas a demostrar sus dones sobrenaturales. Y para uno que ya está acostumbrado a ver muchas cosas en internet, tal vez mover un lápiz con la mente no nos impresione tanto, pero en esa época muy pocas personas habían tenido contacto con trucos tan refinados. Además, el hecho de que estas personas aparecieran en noticieros, programas de entrevistas e incluso documentales les daba una credibilidad enorme. Después de todo, tendemos a asumir que si algo sale en televisión presentado
dado como un hecho es porque alguien ya verificó que es verdad. James Randi se comenzó a dar cuenta de esto y decidió actuar para desenmascarar a estos charlatanes, pues sabía que estaban lucrando a costa de mentir. Así que aquí te va un recuento de los casos que se me hicieron más impactantes. Estos los podemos dividir en dos: los que simplemente desenmascaró y otros donde elaboró una mentira por meses para probarle al mundo un punto. Así que primero vamos con los más sencillos. James Randi cuenta que durante la década de los 80 había muchas personas o pastores que decían poder sanar mediante la fe. Hombres que llenaban auditorios enteros y comenzaban a sanar enfermos. Desde cosas simples como dolores hasta devolverle la escucha a sordos, la vista a ciegos, disolver tumores y hasta devolverle la capacidad de caminar a quienes no podían. Solo mira con qué fuerza y euforia rompe el bastón de ese hombre al que acaba de sanar. De entre todas las personas que hacían esto, James se interesó especialmente en Peter Popoff. Intentaré poner los audios, pero en caso de que no pueda, te lo cuento así. Literalmente este hombre decía que podía curar el cáncer solo con tocar a sus creyentes e incitaba a todos a tirar sus pastillas y tratamientos médicos, pues juraba que el poder de la fe era más que suficiente. A Randi le parecía esto especialmente indignante porque sabía que estaba afectando la salud de estas personas y aprovechándose de su fe en la religión. Y obviamente, a mitad de sus charlas pasaba cubetas para recaudar las generosas donaciones de la gente. Y digo generosas porque a él le gustaba decir que todo lo que donaras, Dios te lo regresaría multiplicado por 10. Parte de su show era caminar entre las personas, señalar a alguien aleatoriamente y escuchar a Dios, quien le revelaba toda la información de estas personas: nombre, la enfermedad que padecían y hasta su dirección de domicilio. Algo que parecía completamente imposible sin ayuda divina, lo que validaba su posición como mensajero de Dios. Algunos de los testimonios cuentan que haber estado ahí fue una experiencia extraordinaria. Incluso si eras no creyente, la energía que se sentía al estar rodeado de tanta gente llorando y gritando era euforizante. Pero Randi, quien ya llevaba años en el mundo de la magia, rápidamente detectó que Peter Popoff en realidad llevaba un pequeño audífono, pero necesitaba evidencia para exponerlo públicamente, así que llamó a un buen compañero, un detective privado llamado Alec Jason. Este se disfrazó de guardia de seguridad y entró a un cuarto aparte durante una de las misas de Peter Popoff con su máquina para interceptar señales de radio. Y para sorpresa de nadie, encontró la señal por la que Dios le hablaba a Peter. Y en ese caso, Dios era mujer y sonaba exactamente igual que la esposa del mismo Peter. Esta sabía toda la información de las personas presentes porque antes de entrar al show, los asistentes llenaban unos formularios donde ponían su nombre, su dirección y el dolor o la enfermedad que tenían. El detective consiguió grabar esta conversación por radio y después salió del edificio con las pruebas. Días más tarde, Randi expuso la evidencia en el show de Johnny Carson y, según el mismo Randi, el falso profeta anunció su bancarrota poco tiempo después de haber sido expuesto. Otra de las misiones más populares de Randi fue desenmascarar a James Heydrich, un hombre que se hacía llamar psíquico y que decía tener poderes para mover objetos con la mente. Algunas de sus demostraciones incluían mover lápices con la mente, páginas de directorios y hasta billetes dentro de cajas de cristal, lo cual parecía completamente imposible a menos que tuvieras poderes telequinéticos o a menos que fueras James Randi, pues este decidió que ya había sido suficiente de engañar a la gente. Lo que hizo fue citarlo en un programa de televisión y le ofreció $10,000 si podía mover las páginas de un libro sin mover un poco de espuma de polietileno que Randi había dejado alrededor del libro. Si se movía la espuma, significaba que James Heydrich simplemente estaba soplando aire sobre el libro o el lápiz. ¿Y qué pasó? Pues que Heydrich ya no pudo mover nada. Se excusó de muchas formas, pero mantuvo hasta el final que lo que él hacía no eran trucos de magia, sino actos de telequinesis reales. Y sobre este mismo truco, pero con el billete dentro de la caja de cristal, pues lo que Heydrich hacía era aprovechar que la caja tiene ciertas imperfecciones en sus bordes, lo que permitía que el aire que soplaba entrara en la pecera. Y así James continuó desenmascarando más gente, desde hombres que juraban ser imanes humanos y que podían pegar objetos metálicos a su cuerpo, hasta otra estafa que se llegó a popularizar bastante llamada operaciones psíquicas. En estas, los doctores psíquicos hacían operaciones solo con sus manos para extirpar dolores, tumores o enfermedades. Todo esto sin usar un bisturí ni dejar cicatrices. Aquí James no desenmascaró a un farsante en específico, sino a toda la corriente. Fue a un programa de televisión donde aclaró que todo lo que estábamos a punto de ver eran efectos especiales y sin nada en las manos comenzó a insertar sus manos en el estómago de un hombre totalmente consciente y a sacar de este lo que parecían ser pedazos de carne. Pero evidentemente todo era parte de un truco de magia, sangre falsa y buenas técnicas de distracción. Al final cuenta que muchas personas viajan hasta otro continente y dejan grandes sumas de dinero para ser operados, poniendo su salud en riesgo y tirando su dinero a la basura. Sin embargo, James todavía fue un paso más allá al desenmascarar mentiras más complejas de formas todavía más elaboradas, y con ello le dejó una gran lección al mundo. Pero esas últimas revelaciones las veremos en un momento. Esta noche Tressler busca a Thaddeus para entender qué está pasando. Thaddeus le explica que el robo nunca fue el verdadero objetivo,
sino parte de un truco mucho más grande planeado por años y que él solo fue un escalón. Tressler le ofrece una enorme suma de dinero para desenmascarar y destruir a los jinetes y Thaddeus acepta. Al día siguiente, Drake le cuenta a Rhodes que encontró un libro sobre una antigua orden llamada El Ojo, supuestos guardianes de la magia real desde hace miles de años. Según el texto, cualquiera que quiera entrar debe seguir sus mandamientos con obediencia absoluta, porque solamente una fe ciega podrá abrir los ojos para ver el verdadero mundo de los milagros. Y tal vez los jinetes estén haciendo todo esto porque quieren entrar a la orden. Justo después, Drake lo mira de forma directa y algo coqueta para preguntarle: ¿alguna vez sentiste algo que no podías ver? En eso, el celular de Rhodes comienza a fallar y descubre que los magos se lo cambiaron por uno intervenido para espiar toda la información del FBI. Gracias a eso, lograron rastrear el teléfono original hasta Nueva York y comienza un operativo para atrapar a los jinetes. Al darse cuenta de que van tras ellos, los jinetes escapan del edificio donde se escondían, todos menos Jack, quien se queda a destruir evidencia. Ahí termina enfrentándose a Rhodes en una dura y mágica pelea y logra escapar con varios documentos importantes. Sin embargo, durante la persecución, Jack pierde el control del vehículo y el auto termina volcado y en llamas. Rhodes intenta rescatarlo, pero solo puede ver desde lejos cómo el fuego consume el cuerpo del jinete. Al poco tiempo, la policía descubre por qué Jack murió intentando proteger los documentos. Estos eran información sobre el golpe final de los magos, y parte de este golpe involucra una caja fuerte que venía en las notas. Este tipo de cajas fuerte es producida por una marca llamada Elkhorn. A los pocos minutos, Rhodes se da cuenta de que uno de sus supervisores ha llegado. Lo llama incompetente y toma el mando de la investigación. Molesto, Rhodes confronta a Drake, insinuando que ella podría ser el quinto jinete. La mujer se defiende diciendo que la fe mueve montañas y que si quiere resolver el caso, deberá tener fe en ella, pues no ha hecho nada para merecer lo contrario. Sabiendo que los jinetes intentarán robar la caja fuerte, Rhodes y el FBI corren para asegurarla, pero cuando llegan descubren que ya desapareció. Entonces interceptan el camión que la transporta y al ver que la caja sigue ahí, deciden viajar dentro para atrapar a los magos cuando aparezcan. El problema es que cuando llegan al lugar no encuentran a los jinetes. Descubren que la caja es solo un señuelo y que los jinetes han convocado a todos sus fans a un recinto donde harán su último truco. En una proyección vemos a Danny explicar que la magia es un engaño, pero uno diseñado para deleitar, entretener e inspirar. Es cuestión de convicción, fe y confianza. Cuentan que sin esas cualidades, la magia como una forma de arte no existiría. Henley cuestiona qué pasaría si esas cualidades no se usaran para un bien mayor y en lugar de eso se usaran para mentir, estafar, para fines personales o por la codicia. Bueno, pues si fuera por eso, argumentan que entonces dejaría de ser magia y se convertiría en un delito. Recuerda bien esta frase porque se va a conectar con la historia de James Randi. En eso, una plataforma se ilumina y el agente al mando de la operación le pide a Rhodes que mande a todas sus unidades ahí para atrapar a los jinetes. Pero Drake detiene a Rhodes y le pide que vayan hacia otra dirección. Le dice: confía en mí, necesito tu fe ciega. Y Rhodes accede. Finalmente, los magos aparecen en lo alto de un extremo del edificio. El FBI se abalanza sobre ellos para capturarlos, pero resulta ser que solo eran hologramas. Entonces aparecen los verdaderos jinetes, agradecen al público y aseguran que siempre quisieron darle al mundo un gran espectáculo y un poco de magia. Después corren hacia un precipicio. Rhodes intenta dispararles, pero Drake arruina el tiro. Justo antes de caer, los magos se desintegran y se transforman en miles de billetes que comienzan a llover sobre toda la audiencia. La cámara se aleja y revela a los verdaderos jinetes escapando entre las sombras, mientras Rhodes y Drake quedan atrapados entre la multitud eufórica. Drake le pide disculpas a Rhodes por arruinar el tiro. El hombre responde que ella siempre tuvo razón, que todo esto siempre fue más grande que ellos. Después se besan. Sin embargo, pronto descubren que los billetes que cayeron del cielo eran falsos, así que el dinero real debía estar en otro lugar, el auto de Thaddeus, donde los jinetes lo escondieron para incriminarlo. Por eso termina arrestado y Rhodes lo interroga a solas. Y antes de saber qué fue lo que pasó, veremos las dos revelaciones más grandes de Randi, que son el del Medium y cuando confrontó al que se convirtió en su enemigo número uno, Uri Geller. Primero el caso del Medium. Randi, junto a un programa de televisión australiano, creó un falso canalizador espiritual llamado Carlos. Inventaron toda una historia sobre sus supuestos poderes y hasta fabricaron revistas, artículos y eventos inexistentes para hacerlo parecer legítimo. Todo era un experimento para comprobar si los medios verificaban la información antes de difundirla y no lo hicieron. En cuestión de días, Carlos ya estaba apareciendo en televisión, llenando auditorios y siendo tratado como una auténtica figura espiritual. Miles de personas comenzaron a creer en él, aun cuando prácticamente todo lo que decía eran frases ambiguas y místicas sin ningún sentido real. Entonces, cuando el fenómeno ya había explotado, el programa reveló la verdad. Carlos nunca existió. Todo había sido un experimento creado por James Randi para demostrar lo fácil que era fabricar un falso líder espiritual si la historia sonaba suficientemente mística y profunda. Pero ahora vamos con el desenmascaramiento que a mi parecer
parecer fue el más interesante de su carrera, Uri Geller. Todo comenzó cuando Geller empezó a hacerse famoso en Estados Unidos. Mucha gente lo acusaba de ser simplemente un mago, pero él insistía en que sus habilidades eran reales. Decía poseer poderes de telepatía y telequinesis, es decir, la capacidad de mover o doblar objetos con la mente. Su demostración más famosa consistía en doblar cucharas aparentemente sin aplicar fuerza, afirmando que estaba alterando la estructura molecular del metal. Su popularidad creció tan rápido que incluso científicos del Instituto de Investigación de Stanford comenzaron a estudiarlo seriamente. Algunos investigadores estaban convencidos de que sus habilidades podían ser auténticas, especialmente porque en plena Guerra Fría existía el miedo de que la Unión Soviética estuviera investigando guerra psíquica. Los científicos realizaron varios experimentos con Geller. Uno de ellos consistía en esconder una esfera metálica dentro de una de varias latas de aluminio para que Geller intentara descubrir cuál la contenía usando supuestos poderes mentales. Lo increíble es que sin tocar los frascos podía adivinar en cuál se encontraba la esfera. Geller conseguía burlar todas las pruebas, dejando fascinados a los investigadores. Y algunos incluso imaginaban premios Nobel si lograban demostrar científicamente la existencia de poderes psíquicos. Pero Randi no estaba convencido. Él entendía perfectamente cómo podían hacerse muchos de esos efectos usando técnicas de prestidigitación y mentalismo. Por eso concluyó rápidamente que Geller era un fraude. Sin embargo, los científicos continuaron apoyándolo y comenzaron a moverlo por distintos programas de televisión para conseguir fama y financiamiento. Así fue como Geller terminó invitado al show de Johnny Carson, el programa más importante de la televisión estadounidense en aquella época. James Randi, que conocía bien a Carson, le pidió ayuda para exponerlo públicamente en el programa. Randi no pudo asistir personalmente, pero les dio instrucciones muy precisas para preparar todos los objetos del set de manera que, si los poderes de Geller eran reales, pudiera demostrarlo, pero si dependían de trucos, no funcionaran. Por ejemplo, Randi explicó que el truco de las latas probablemente funcionaba moviendo ligeramente la bandeja para detectar cuál reaccionaba diferente por el peso extra. Así que pidió que las bases de las latas fueran cubiertas con una sustancia que impidiera que se deslizaran. Cuando comenzó el programa, Geller simplemente no pudo hacer nada. Se veía nervioso, incómodo y constantemente intentaba ganar tiempo. El programa incluso tuvo que detenerse durante varios minutos mientras Geller trataba de pensar cómo salir de la situación. Finalmente dijo que no se sentía con suficiente energía esa noche para usar sus poderes. Randi creyó que aquello acabaría con su carrera, pero no. Pocos días después, Geller apareció nuevamente en televisión doblando cucharas y haciendo más demostraciones paranormales. La gente seguía creyéndole y muchos científicos continuaban defendiéndolo públicamente. Eso enfureció profundamente a Randi. Para él aquello era una especie de corrupción de la magia, o sea, el usar ilusiones creadas para entretener como si fueran poderes sobrenaturales reales y lucrar de eso. Entonces Randi comenzó a perseguirlo mediáticamente. Iba a programas de televisión y realizaba exactamente los mismos trucos que Geller, pero dejando claro que eran ilusiones. Sin embargo, los seguidores de Geller respondían que el hecho de que un mago pudiera imitar un fenómeno no significaba que los poderes psíquicos no existieran realmente. Además, argumentaban que científicos habían hecho pruebas y concluían que no había trucos. Así que Randi fue un paso más allá. El proyecto Alpha consistió en entrenar a jóvenes en técnicas de ilusionismo y enviarlos a laboratorios científicos haciéndose pasar por auténticos psíquicos. 2 jóvenes aceptaron participar. Aprendieron a doblar metales, mover objetos y realizar aparentes actos de telequinesis usando trucos relativamente simples. Luego se presentaron ante científicos especializados en parapsicología, asegurando tener poderes reales. Y sorprendentemente, los investigadores comenzaron a creerles. Los jóvenes lograron superar numerosos experimentos y convencieron a muchos científicos de que poseían habilidades paranormales genuinas. Mientras tanto, Randi incluso enviaba recomendaciones secretas explicando cómo evitar trampas y mejorar los controles de seguridad en los experimentos. Finalmente, después de varios años, los 2 jóvenes confesaron públicamente toda la verdad. Admitieron en televisión nacional que nunca habían tenido poderes y que todo había sido una elaborada demostración organizada por James Randi. Cuando le preguntaron a Randi si no creía que este tipo de engaños retrasaría la investigación seria sobre fenómenos paranormales, respondió que no, que en realidad no la había retrasado, sino adelantado directamente al siglo XXI. Y aquí quiero retomar una de las frases de la película. Cuando Henley cuestionó qué pasaría si esas cualidades mágicas, entre comillas, no se usaran para un bien mayor, y en lugar de eso se usaran para mentir, estafar, para fines personales o por la codicia. Ella misma respondió que entonces dejaría de ser magia y se convertiría en un delito. Y aunque la frase suena muy simple, creo que se conecta muy bien con la historia de Randi, porque si lo analizamos un poco, también engañaba a la gente. El falso medium
medium Carlos nunca existió y el proyecto Alpha consistió en entrenar jóvenes para hacerse pasar por psíquicos. Pero a mi parecer hubo una diferencia importante. Los mediums, sanadores y charlatanes que Randy perseguía utilizaban esas habilidades para obtener dinero, fama o poder. Necesitaban que la gente siguiera creyendo en ellos. Randy, en cambio, terminaba revelando el truco, porque su objetivo simplemente era enseñarles lo fácil que puede ser engañarnos cuando dejamos de cuestionar lo que vemos. Pero esta es una idea que funciona para muchos aspectos de la vida, ya que la capacidad de influir en lo que otras personas creen no pertenece únicamente a los magos. También la tienen los políticos, los líderes religiosos, los periodistas, los vendedores, las empresas y, en menor medida, prácticamente cualquiera que sea bueno contando una historia. Todos tenemos la capacidad de convencer. Lo que nos hace diferente es el uso que le damos a esa capacidad. Esa misma habilidad puede utilizarse para enseñar o para manipular, para informar o para engañar, para ayudar a alguien a comprender mejor el mundo o para aprovecharse de sus miedos, de sus esperanzas o de su confianza. Y ahí es donde la frase de los jinetes regresa. El problema no es la magia. El problema es cuando esas herramientas se ponen al servicio de la codicia, del ego o del beneficio personal a costa de los demás. Para intentar probar su inocencia, Thaddeus explica cómo hicieron los trucos. Cuenta que robaron la caja fuerte usando un enorme espejo, como en la clásica ilusión del conejo, y que después distrajeron a la policía con una caja falsa, mientras Jack, quien en realidad nunca murió, abría la verdadera. Según él, durante la persecución hicieron un cambio de vehículo y el cuerpo que Rhodes vio morir era un cadáver robado de la morgue. Pero Rhodes entiende que el verdadero objetivo nunca fue el dinero, sino la venganza. Finalmente descubre que la aseguradora que arruinó a la familia de Lionel Strike era Tresler Seguros y que el banco involucrado era el mismo banco republicano de París que los jinetes robaron en su primer show. Entonces Rhodes le dice a Thaddeus que tal vez el ojo sí existe y que él simplemente fue un mago mediocre que quiso formar parte de la orden pero que nunca fue aceptado. Thaddeus responde que el ojo no existe, aunque admite que quien organizó todo debió ser alguien tan preparado que jamás levantaría sospechas, incluso alguien dentro del FBI. Y en ese momento finalmente entiende la verdad. Cuando voltea, Rhodes ya ni siquiera está dentro de la celda. Ha conseguido escapar con magia, revelando que él siempre fue la mente maestra detrás de todo, de todos los actos y de haber reunido a los jinetes en primer lugar. Thaddeus no entiende nada, pregunta quién es y qué quiere de él, a lo que Rhodes responde que lo único que quiere es que pase el resto de su vida en esa jaula mirando las paredes y preguntándose cómo se dejó cegar tanto por su ego, que se convenció de estar en una posición de ventaja cuando nunca lo estuvo. La toma cambia y vemos que los jinetes llegan hasta Central Park, exactamente al árbol donde se encuentra la carta del gran truco de Shrike. Los jinetes juntan sus cartas y un carrusel del parque se enciende por arte de magia. Y ahí Rhodes los espera. Los 4 jinetes se sorprenden al verlo. Este los felicita por su excelente trabajo y les da la bienvenida al ojo. Al poco tiempo vemos a Rhodes encontrarse con Dre en Francia. Le cuenta que todas las víctimas de los trucos estaban conectadas y que Elkhorn empezó como una fábrica de cajas fuertes, pero para ahorrar dinero usaban acero de mala calidad. Eso provocó que cuando Shrike intentó su truco del río, la caja fuerte golpeó el fondo y se averió, impidiendo la salida del mago y haciéndolo morir. En ese momento Dre lo entiende. Shrike era el padre de Rhodes. El hombre le cuenta que tenía 12 años y desde ese momento inventó un personaje. Planeó cada detalle meticulosamente y agrega: lo único que no pude prevenir fuiste tú. Sé que la conclusión lógica para ti sería llevar este caso a resolución y entregarme. Dre dice que así debería ser, pero que sus opiniones sobre la lógica y las resoluciones a veces son raras. Y agrega: hay algunas cosas que me parece mejor no explicar. Rhodes le da un candado para guardar ese secreto y juntos lo colocan en el puente para después arrojar la llave al río. Antes de despedirnos, quiero comentar un tema que estuvo presente de forma sutil durante toda la película. El ego. Tresler pensaba que por ser quien financiaba a los jinetes tenía su control y lealtad. Thaddeus también creía ir siempre un paso adelante. Durante toda la película se comportó con una enorme seguridad porque estaba convencido de que tarde o temprano descubriría cómo se hacía cada truco. Después de todo, desenmascarar magos es lo que había hecho toda su vida. Incluso nosotros como espectadores. Creo que el plot twist de que la mente maestra de Rhodes fue bastante inesperado. Y esta idea del ego, una vez más, se relaciona muy bien con algo que James Randi repetía, que muchas personas creen que son demasiado inteligentes para ser engañadas, que ellas nunca caerían en una estafa, en una secta, en un falso medium o en una teoría absurda. Pero precisamente esa confianza desmedida suele ser una de las cosas que nos vuelve más vulnerables. Recuerda la frase de la película: entre más cerca crees que estás viendo, más fácil será engañarte. En una entrevista, Randi dijo, y cito: algunas personas creen que no pueden ser engañadas por un mago, pero los magos pueden hacerlo. No esté tan seguro de usted mismo. No importa
lo inteligente que sea o lo educado que esté, usted puede ser engañado. Cierro cita. Eso es lo que les ocurrió a los personajes de esta película. Estaban tan convencidos de tener razón y de entender lo que estaba pasando que dejaron de considerar otras posibilidades. Pero es algo que también ocurre en la vida real. A veces nos aferramos a una idea o una creencia porque estamos convencidos de que es cierta, o porque sentimos que nuestra experiencia nos da la razón, o porque nos cuesta admitir que podríamos estar equivocados. Y uno podría pensar que si uno no elige creer en todas esas estafas, está a salvo, pero creo que no siempre lo elegimos. Durante el documental, uno de los colaboradores dijo una frase que me pareció bastante dura. La gente cree en lo que quiere creer o cree en lo que necesita creer. Y este es un cuestionamiento bastante válido. En ocasiones nuestras creencias vienen de nuestras esperanzas, de nuestros miedos y de nuestras necesidades. Si alguien acaba de perder a un ser querido, la idea de que un medium pueda comunicarse con él es una esperanza. Si alguien recibe un diagnóstico devastador, la promesa de una cura milagrosa es una oportunidad para aferrarse a algo. O, por poner otro ejemplo, si una persona atraviesa un momento de incertidumbre, puede sentirse atraída por quien le ofrece respuestas simples para problemas complejos. Y es justo en esos momentos vulnerables donde personas podemos caer en las garras de las personas que James Randi dedicó su vida a combatir. Y ojo, esto no tiene nada que ver con que seamos inteligentes o no. Simplemente sucede porque somos humanos. Todos buscamos certezas, todos queremos encontrar sentido cuando las cosas se vuelven difíciles. Pero bueno, de todo esto yo me quedo con la idea de cuestionarnos por qué. ¿Por qué creemos lo que creemos y no dejar de cuestionarnos? Porque en el momento en que dejamos de hacerlo, cuando asumimos que ya tenemos todas las respuestas, es justamente cuando nos volvemos más fáciles de engañar. Y quién sabe, tal vez si dejamos un poco el ego de lado y nos permitimos considerar que podríamos estar equivocados, podamos ver cosas que antes pasaban desapercibidas o descubrir que algunas de las certezas que más convencían siempre fueron un gran truco de magia.